Muy buenas noches, profesora Iralí. Mi nombre es Edgardo Batista, del grupo DEN 21 de Criminología. A continuación les voy a presentar al grupo conformado por los integrantes Belkis Atencio, Roberto Cedeño, González Madelca y Nieto Marixel, que nos corresponde el tema 2, la etapa precientífica de la criminología. Introducción. Desde los inicios del hombre siempre ha existido crímenes y siempre existirán, ya que el delito es antiguo, universal e inseparable de nuestra especie humana. Por esta razón es que con el crimen nace la preocupación del hombre por evitarlo, legislando, castigando y previniéndolo como conducta. La criminología se define como disciplina científica a mediados del siglo XIX, pero antes de esa etapa se realizaron una serie de estudios, los que conocen con el nombre de etapa precientífica. Se trata de examinar las tesis criminológicas mantenidas en las etapas previas al positivismo. Esto es hasta la consagración de la criminología como disciplina científica, hecho que se produce a finales del siglo XIX. Yo continúo hablándoles sobre las etapas precientíficas. Existen dos enfoques. Los enfoques que componen la etapa precientífica son el enfoque clásico y el enfoque empírico. Tenemos que el enfoque clásico es el producto de las ideas, de la Ilustración, de los reformadores y del derecho penal clásico. Tienen una orientación naturalista. Esto quiere decir que el enfoque clásico se inclina más bien por el hecho individual. No hace referencia del autor ni tampoco de la realidad social. En cambio, el enfoque empírico es denominado así por ser de esa clase sus investigaciones sobre el crimen llevadas a cabo de forma fragmentada por especialistas de las más diversas procedencias, teniendo en común sustituir la especulación, la intuición y la deducción por el método empírico deductivo. Siguiente, compañero. Tenemos que la criminología clásica asumió el legado liberal, racionalista y humanista de la Ilustración. Concibe el crimen como un hecho individual. El pensamiento clásico está constituido por tres pilares, los cuales son la imagen del hombre como ser racional, igual y libre, la teoría del pacto social como fundamento de la sociedad civil y el poder, y la concepción utilitarista del castigo no desprovista de apoyo ético, teniendo claro que el término desprovista quiere decir ausencia de algo. Tenemos que dejar claro que la criminología clásica tiene la aportación de la escuela perteneciente a los ámbitos de la penología, y la penología no es más que la ciencia que estudia la reacción social de cada individuo. La siguiente, compañero. Tenemos entonces el enfoque empírico, que es el que opera en el marco de las ciencias naturales, sustituye la especulación, la intuición y la deducción por el método empírico. El método empírico inductivo es el precursor del positivismo criminológico. Las investigaciones empíricas sobre el crimen son llevadas a cabo mediante especialistas en diferentes procedencias. La fisionomista, que esta es la ciencia que es llamada fisionomía, que es el método, que es la observación y análisis. Tenemos que la frenología se refiere a la búsqueda de funciones psíquicas cerebrales que expliquen el comportamiento criminal como consecuencia de malformaciones cerebrales. Y por último, la antropología, que se destaca por el estudio sobre los cráneos de los asesinos. Esto quiere decir que el enfoque empírico viene siendo un enfoque mucho más detallista, más efectivo que el clásico. A continuación, sigue mi compañera Belkis. El hombre primitivo. Las técnicas para estudiar el hombre primitivo no son tanto históricas como sociológicas y antropológicas. La razón es que el hombre primitivo no ha desaparecido, existe en la actualidad, disperso en la superficie del globo, arrinconado en los lugares más inaccesibles,
utilizando herramientas tan simples que incluso el instrumental paleolítico acusa una marcada superioridad sobre el de estas gentes. Siguiente. Salvajismo es todavía sinónimo de costumbres absurdas, crueles y excéntricas, como raras supersticiones y odiosas prácticas. Aún se piensa en desenfreno sexual, eutanasia, infanticidio, sacrificios humanos, canibalismos, una serie de crímenes que se cometían. Por extensión, la prohibición no puede censurarse y por lo general ni siquiera mencionarse. Por esto no existe criminología en el hombre primitivo, ya que no se le ha dado, no se ha dado de tocar los temas como son un tabú para ellos. No hace tentativa por explicar el crimen ni elaborar plan para prevenirlo, pues este ya está dado. Para ellos esto es un tabú, algo de lo que no se puede hablar. Siguiente. El criminal, o sea, aquel que ha violado el tabú, es automáticamente segregado del grupo social y no es raro que él mismo se separe, pues una de las características del tabú es que el castigo surge en principio por una fuerza interior que lleva al culpable a confesar su hecho o a autopunirse, o sea, el suicidio. En cuanto a lo que es la Mesopotamia, algunas de las culturas más antiguas de la humanidad surgen en Mesopotamia, tierra entre dos ríos, región situada alrededor del río Tigris y del Éufrates. Parte de las leyes fueron encontradas en 1904 en 14 tablas en las ruinas de Assur y son una recopilación de las leyes asirias vigentes entre los siglos XV y siglos XIII a.C. En estas leyes encontramos justicias públicas y privadas. Siguiente. La pública, en este caso, cuando se habla de la pública, es cuando se ejerce un cierto control sobre la privada. Interesa sobre todo la intención culpable. La responsabilidad objetiva deja lugar a la subjetiva. El error sobre un elemento esencial del delito hace desaparecer la infracción. No hay una clara diferencia entre derecho penal y el derecho civil, pues infracciones civiles o incumplimiento de contrato traen consigo penas corporales y pecuniarias. No hay explicaciones criminológicas. Siguiente. A continuación, mi compañero Cedeño. Muchas gracias, compañera Belkis. Para continuar con el tema, les hablaré sobre la etapa de Egipto, China y la antigüedad de Grecia. Egipto. Egipto es un país pionero, llámese un país que dieron esos primeros pasos en cuanto a lo que tenía que ver con lo que es la criminalidad. Específicamente, es un gran precursor de la medicina forense. Para la identificación de criminales, fueron los primeros en crear métodos de identificación mediante la extracción de los dientes o colmillos de los que cometían un crimen. Los egipcios se regían por el libro de los muertos, ya que este indicaba en parte todos los castigos que recibían los pobladores si cometían crímenes o malos actos al momento de su muerte. Por eso podemos observar que cuando se habla de un país pionero, ya en aquel entonces, en el antiguo Egipto, ya se le estaba dando seguimiento a lo que era el estudio de la criminología. Siguiente diapositiva, compañero. Podemos observar que en China se imponía la pena proporcional. Las ideas de la prevención que aparecían en el siglo VI a.C. Dentro de sus pensadores, tenemos que Confucio se ocupó en varias ocasiones de analizar el fenómeno criminal, afirmando que había 5 tipos de delitos imperdonables. Número 1, el hombre que medita en secreto y practica bajo capa de virtud. 2,
incorregibilidad reconocida y probada contra la sociedad. 3. Calumnia revestida con el manto de la verdad para engañar al pueblo. Que hoy día también podemos observar que esto se da. Venganza, después de tener oculto el odio por mucho tiempo. 5. Formular el pro y el contra sobre el mismo tema, cediendo el interés que se tenga en pronunciar en una u otra cosa. Siguiente, compañero. Grecia, en la mitológica griega, hay una sucesión de conductas criminales divinizadas. Pensadores griegos sobre la criminología tenemos a Esopo, que dice que los crímenes son proporcionados a la capacidad del que los comete. A mayor peligrosidades, más terribles han de ser. Sócrates dice que ocultar el crimen es tener parte en el antecedente, figura del encubrimiento. Protágoras dice que nadie castiga al malhechor porque ha hecho un mal, pues el mal solo lo hace la furia irracionable de la bestia. Siguiente. En la etapa de Egipto, China y la antigüedad de Grecia, podemos ver que el castigo debe ser racional y no emplea esta etapa de la psicología, aquella en la que se concebía al ser humano como resultado de fuerzas desconocidas, como los astros, los hechizos o los seres mitológicos. Cuando se habla de que el castigo debe ser racional, significa de una proporcionalidad a la igual cantidad de la forma con que ha cometido el crimen, igual sería la implementación del castigo. Con ustedes, nuestra compañera Marixel. Muchas gracias. Gracias, compañero Cedeño. A continuación, les voy a hablar sobre los pensadores griegos. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado estos famosos nombres que voy a mencionar, ya sean por sus aportes a la ciencia. Estos pensadores griegos tuvieron sus pensamientos muy específicos a esta etapa precientífica de la criminología. Empezamos con Protágoras del 485-415 a.C. Él dijo que nadie castiga al malhechor porque ha hecho un mal, pues el mal solo lo hace la furia irrazonable de la bestia. El castigo debe ser razonable y no emplear represalias por un mal pasado que ya no puede deshacerse. El pensador griego Sócrates, del 470 al 399 a.C., él fue el más famoso de los filósofos griegos. Él dice que el hombre es por ignorancia, el que no sigue el bien es porque no lo conoce. El hombre que hace el mal solo está desorientado y confundido. La felicidad es el resultado de la bondad. Conócete a ti mismo, la justicia, entre otras virtudes, no es mal que sabiduría. Debes enseñarse a los criminales cómo no cometer más infracciones, dándole las instrucciones y formación que le hace falta. Siguiente diapositiva, compañero. Vemos que Hipócrates fue un gran médico griego. Él sustrajo la medicina de prácticas religiosas de su tiempo. Él se consideraba como el iniciador de la corriente biologística de la criminología, ya que él interpreta el comportamiento humano como resultante del temperamento, y a este como producto de los humanos. El pensamiento de él fue que todo vicio es fruto de la locura y que el crimen como vicio es también producto de la locura. Platón, su pensamiento fue que de la buena educación brindada por el Estado depende la formación de sus futuros gobernantes y su propia suerte. Siguiente, compañero. Aristóteles. Para Aristóteles, la educación del carácter es algo natural del ser humano, porque es natural de su sociabilidad. Un punto básico mencionado por Aristóteles es que la educación nunca termina, pues la entiende como un proceso
de perfeccionamiento y por lo tanto este proceso nunca termina. Siguiente, no, viene el Tomás, aquí ahí mismo sale, ok. Para Tomás de Aquino, su pensamiento fue que la miseria engendra rebelión y delito, coincidiendo con los anteriores en que la pobreza es factor de criminógeno. Siguiente, compañero. Esopo, en el siglo VI a.C., él afirmó que los crímenes son proporcionados a la capacidad de los que los cometen. En este principio se basa la idea de que hay una relación entre el autor y su acción, y que el delito es un índice fiel de la peligrosidad del sujeto. Todo cuerpo sumergido es un fluido que experimenta un empuje hacia arriba igual que el peso del fluido. Este es el pensamiento de Arquímedes. A continuación, mi compañero Edgardo. Conclusión. En la fase precientífica que abarca desde la antigüedad hasta antes de la Edad Media, se elaboraron explicaciones del crimen basadas en cuestiones de tipo religioso, mágico o filosófico. Es decir, se llegó a suponer que las causas del crimen tenían orígenes divinos o bien eran producto de atribuciones mágicas, ocultas e inaccesibles. El hombre, como miembro de una sociedad, ha necesitado desde épocas primitivas normas que ayuden a buscar la armonía y el orden social en las personas de su alrededor. A través del tiempo, el hombre va usando la razón como instrumento de solución de los problemas. Y cada vez, igual que el derecho ha ido mejorando en un proceso muy lento. Igual que el hombre, el derecho también ha ido evolucionando de pasar a ser norma escrita basadas en la costumbre. Se ha logrado construir en un gran sistema de normas que rigen nuestras vidas. Profesora, ahí les dejo un pequeño video para que puedan verlo y para que se puedan ilustrar más sobre el tema 2, que fue que nos tocó al grupo que acabamos de presentar. Muchas gracias.